Hola, hola a todos. Me llamo Nati y continuando con el curso de bisutería voy a enseñaros hoy la técnica de peyote. Como podéis ver, se hacen cosas tan bonitas como estos llaveros de letras o de motivos, como por ejemplo el corazón y esto que es una copa. Bueno, aquí tenéis el patrón de todo el abecedario para que os hagáis la letra de vuestro nombre, vuestra inicial o el nombre completo si queréis, y os podéis hacer un llavero combinado como de los que os he enseñado en vídeos anteriores, o simplemente pues de motivos como por ejemplo el corazón, la copa, este que sería un frasquito de perfume y unas florecitas. Bueno, esto os lo voy a dejar en mi blog, pero el que vamos a hacer va a ser la inicial de mi nombre, que es esta, la letra N, ¿vale? Pero la voy a poner en esta posición para hacer la técnica de peyote. Ahora a continuación voy a enseñaros cómo hacer esta letra tan súper bonita. Bueno, como podéis ver, esta es la letra N, la inicial de mi nombre, y la voy a poner en esta posición para enseñaros la técnica de peyote. En cada celdilla tengo un número puesto, que va a ser el orden que van a llevar las cuentas, tanto en número como en color, ¿vale? Y vamos a empezar por las primeras, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si os dais cuenta, las celdillas son blancas, por lo tanto, las cuentas que tengo que poner son blancas. Pues apartamos un momento el patrón y mirar, voy a coger una cuenta de otro color, esta de color negro, la voy a llevar al final del hilo, voy a dejar un poquito y voy a pasar por ella en dirección contraria 2 veces. La vamos a utilizar de tope para que no se salgan las cuentas. Y ahora sí, voy a enfilar las 10 rocallas de color blanco. Llevamos aquí al final del hilo y lo aparcamos un momento y cogemos el patrón. En la siguiente vuelta veis que he acabado en el 10, pues el siguiente número, claro, sería el 11. Y tengo el 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Y si os dais cuenta, la número 11 sería en blanco y la 12, 13, 14 y 15 serían en color azul en esta ocasión, porque yo es el color que voy a utilizar, aunque en el patrón lo he puesto en color verde, ¿vale? Bueno, pues le aparcamos y tenemos puesto el número 10, el 11 sería blanca, nos saltamos una, metemos la aguja por la siguiente de color blanco, tiramos y ajustamos ahí bien. Y mirar, me tienen que quedar puestas estas dos así, en esta posición, ¿vale? La número 12 sería de color azul, pues cogemos, enfilamos, nos saltamos una, metemos la aguja por la siguiente rocalla. ¿Veis? De nuevo, otra de color azul, que sería el número 13. Nos saltamos una y metemos la aguja por la siguiente rocalla. De nuevo una de color azul, que sería la número 14, nos saltamos una y metemos la aguja por la siguiente. ¿Veis? Y la última, que sería la número 15, enfilamos la de color azul, nos saltamos una y metemos la aguja por la siguiente, que os dais cuenta que es la última de la fila. Bueno, tiramos bien del hilo para que las cuentas me queden bien puestas y esta sería la segunda fila, bueno, tercera fila. La primera ya tiene 2 filas, por así decir, y esta sería la siguiente. Pero más que filas, lo que tenéis que daros cuenta, pues son los números, ¿vale? Bueno, lo voy a aparcar y cogemos de nuevo el patrón, la verdad que es muy fácil.
Y como os digo, son poner los números que tenemos a continuación. He terminado en el 15 y el siguiente número es el 16 y como veis es blanca. Y el 17, 18, 19 y 20 serían en color azul. Pues aparcamos y sabemos los colores que tenemos que utilizar. En primer lugar sería el blanco. Nos saltaríamos la de abajo, metemos la aguja por la que sobresale. Como veis, hacer peyote es súper fácil. Y el resto pues serían todas de color azul. Enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale. Enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale. Enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente que sobresale. Y la última, enfilamos una y metemos la aguja por la siguiente que sobresale. ¿Vale? Y veis que siempre van quedando huequecitos que son los que vamos a ir poniendo con cuentas nuevas, por así decir. Aparcamos y volvemos a coger el patrón. Y hemos terminado en el número 20 y el siguiente sería el 21, que es blanco. 22, 23, 24 y 25 serían en color verde. Pues aparcamos, enfilamos en primer lugar una de color blanco, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y el resto pues serían azules. Bueno, ¿veis? Ya lo veis que hacer peyote es muy fácil, es simplemente ir colocando las cuentas en los huecos, ¿vale? Bueno, ya no voy a ir poniendo el patrón porque es que si no, pues se nos haría el vídeo muy largo, ¿vale? Voy a ir yo mirando pues las cuentas que tenemos y en la siguiente vuelta tengo el 26 y el 27 que son blancos, el 28 sería azul y el 29 y 30 sería blancos. Así que enfilamos blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y tengo una y dos de color blanco, una de color azul y otras dos de color blanco. Una y dos. Y ya tendría terminada esta fila. La siguiente fila sería el 31, 32, 33, 34 y 35. Y el 31, 32 son blancas, el 33 azul y el 34 y 35 blanca. Así que una blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale. Otra blanca. La siguiente sería azul. Y las dos que me quedan serían blancas. Bueno, ¿veis? La verdad que es muy fácil, muy fácil. La siguiente fila sería 36, 37, 38, 39 y 40. Y las tres primeras serían blancas, la cuarta sería azul y la siguiente sería blanca. Así que enfilamos blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale, tengo 3. La siguiente sería azul y la siguiente sería blanca. ¿Veis? Es súper fácil, ¿no diréis? Muy fácil. Bueno, la siguiente vuelta sería 41, 42, 43, 44 y 45. El 41 es blanco, así que enfilamos blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale. El 42 es azul, así que enfilamos azul, metemos la aguja por la siguiente y el resto serían blancas. Una,
2 y 3. Bueno, ¿veis? Ya estaría otra fila terminada. En la siguiente fila es el 46, 47, 48, 49 y 50. Y son las 4 primeras de color blanco. Así que enfilamos 1, 2, 3, 4 y la quinta sería de color azul. Y ya tendríamos otra fila hecha. La siguiente fila es 51, 52, 53, 54 y 55. La primera es blanca y el resto de color azul. Así que enfilamos blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y el resto son todas azules. ¿Veis? Otra vuelta terminada. La siguiente vuelta es 56, 57, 58, 59 y 60. Bueno, pues la primera es blanca y el resto son de color verde, digo azul, perdón. Enfilamos blanca, metemos la aguja por la siguiente que sobresale y el resto, como os he dicho, son azules. Así que vamos enfilando y metiendo por la siguiente que sobresale. Otra fila terminada. La verdad que es muy fácil. La siguiente es 61, 62, 63, 64 y 65. La primera es blanca y el resto azules. Blanca, metemos la aguja por la siguiente y el resto, como os he dicho, azules, que son 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿veis? Así me quedaría. La siguiente vuelta es el 66, 67, 68, 69 y 70 y son de color blancas todas, así que enfilamos todas de color blanco, no hay problema, cuando es todo del mismo color, ¿verdad? Cuatro y 5. Bueno, ¿veis? Y la última vuelta es el 71, 72, 73, 74 y 75, que también son todas blancas, así que las vamos poniendo. Y bueno, pues ya la tendríamos terminada, es facilísimo. Y bueno, ya estaría terminada, ¿veis? Es facilísimo. Bueno, pues la voy a girar, mirar, así, en esta posición, que así es la letra N. Y lo que voy a ir es pasando por las cuentas hasta salir a la cuarta rocalla de color blanco de aquí arriba. Así que voy a meter la aguja por la de al lado y mirar así en diagonal. Vamos pasando por las cuentas y veis, en esta posición es que no se ve el hilo por ninguna parte. Si os dais cuenta, las cuentas quedan como un poquito en diagonal. Y bueno, pues aquí mirar, voy a pasar a la siguiente rocalla y a la segunda de color blanco. Metemos la aguja hacia abajo por la siguiente y hacia arriba por la siguiente, que es la cuarta que os he dicho, donde tenemos que salir. Y aquí vamos a enfilar 4 rocallas de color blanco. Metemos la aguja por la que tenemos al lado
retrocedemos a la anterior y metemos la aguja por las dos siguientes, es decir, volvemos a pasar por las mismas cuentas. ¿Veis? Así, de esta manera. Bueno, y una vez aquí, pues voy a pasar así hacia arriba y hacia abajo por estas cuentas y la voy a juntar con este otro hilo, el del principio, para rematarlo, y vamos a ir pasando por las cuentas así, en diagonal. Bueno, una vez aquí, mirad, pues vamos a quitar la cuenta negra. Como veis, se ha quitado súper fácil. Metemos la aguja por donde está la otra hebra de hilo y las juntamos y hacemos 3 nuditos, como siempre. Cortamos el exceso dejando un poquito. Y el resto pues lo quemamos. Bueno, pues ya veis qué cosas tan bonitas se pueden hacer con la técnica de peyote. Por ejemplo, estos llaveros tan súper bonitos, pues de letras y de motivos, como os he dicho, de corazón y de una copita. Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, deditos arriba, que os suscribáis a mi canal Nati Desi. Un beso a todos, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.